Continuando con el tema, ahora nos vamos a enfocar prácticamente a lo que es el, el tratamiento el rol que juega el médico anestesiólogo en el tratamiento de la paciente embarazada con farmacodependencia. Así como lo dijo Mario, no es una sola causa lo que lleva a una paciente a ser farmacodependiente. Están todos los factores sociales y actualmente todos los factores epigenéticos con los cuales recordar que nuestro organismo, nuestro cerebro, tiene una serie de receptores y entre ellos están los cannabinoides, los cuales nos llevan esa sensación de placer, euforia. El viajar, el vestir, el comprar zapatos, el divertirse, es una sensación que el organismo va a manejar y la va a modular y va a causar una sensación. Y siempre va a llevar a cabo que esa sensación placentera que fue para el organismo, la próxima vez sea mayor y mejor. Entonces, esa neuroplasticidad que tiene ese sistema nervioso, ¿sí?, hace que las cosas sean diferentes. Bueno, el abuso de las drogas es, ya lo dijimos, a nivel mundial, ¿sí? Hay múltiples reportes, pero sobre todo lo más grave es que las mujeres están alcanzando el consumo igual que los hombres y por estas situaciones que ya mencionó Mario, violencia intrafamiliar, soledad, depresión, ansiedad, factores económicos, ya Mario lo había tocado, ¿dónde está? No es igual el consumo de drogas que se da en Francia, a que se da en México, al que se da en Australia, y por lo tanto las acciones gubernamentales son diferentes. Actualmente en el país se está empezando a hacer bastante, los centros de integración juvenil tienen mucho tiempo, mas sin embargo no han podido tener esa cobertura a nivel nacional. En otros países las guías específicas, por ejemplo Australia con sus guías de práctica clínica para la atención en la paciente farmacodependiente embarazada, Inglaterra y la OMS actualmente acaba de sacar en el 2014 una guía del uso la guía de práctica para el manejo del uso de sustancias adictivas, pero además en el embarazo se da una situación peculiar. No es porque la paciente tome drogas nomás por quererlas tomar. Se asocian otros factores como son enfermedades crónicas que requieren la toma de ciertos fármacos, alteraciones psiquiátricas que conlleva también a la toma de estos fármacos. Entonces, otro de los puntos también que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna de las pacientes toman una sola droga, ¿sí? Es el uso de varias drogas que lleva a la adicción a estas pacientes. Bueno, por definición, Mario ya lo había tocado, la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia. Y además esta necesidad de esta sustancia hace que la busque, pero además la ingiera y cada vez lleva a consumir mayor cantidad de la droga que lo va a hacer dependiente. ¿Sí? La prevalencia del abuso de sustancias en jóvenes se ha incrementado de manera considerable. Aproximadamente, vean, el 90% de mujeres que abusan de drogas están en la edad de procrear. Las diversas manifestaciones clínicas de abuso de drogas combinadas con los cambios fisiológicos del embarazo aumentan la morbimortalidad materna y las complicaciones en el feto con un impacto significativo en la práctica de la anestesia obstétrica. Independientemente de las drogas ingeridas y las manifestaciones clínicas, siempre es difícil predecir las implicaciones anestésicas en estos pacientes. Vean otra cosa muy importante, este es un estudio que se hizo en Europa, principalmente en Polonia, y vean ustedes, el consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas se ha incrementado, pero vean la edad, de 15 a 17 años, o sea, el consumo de drogas es a edades más tempranas y a nivel mundial, y esto causa muchos problemas, porque a la larga se hacen enfermedades crónicas que cuestan a la sociedad, al gobierno, son menos mano de obra, menos productividad, menos ingresos a un país.
Durante el embarazo existen diferentes mecanismos de acción que todos conocemos, pero vean, la transferencia de las drogas de la madre es por absorción del tracto gastrointestinal, vía respiratoria o a través de la piel. Esto se va a llevar al torrente sanguíneo, va a pasar a la placenta, de la placenta se va a llevar una serie de intercambios. Ustedes bien saben que la placenta juega un papel muy importante en el metabolismo, producción y formación de sustancias, que va a llevar hacia el feto, ¿sí? Lo va a eliminar a través de los riñones, ¿sí? Bilis, que va a producir meconio, y hacia vía urinaria, que es lo que mantiene el líquido amniótico, ¿sí? Y que también nos va a permitir en un futuro realizar exámenes para valorar qué tipo de droga se utiliza. Son diferentes mecanismos, ya les decía, que ustedes conocen, por los cuales las sustancias o los genobióticos pasan de la madre al feto. Una de las drogas que más se usa en Estados Unidos, ¿sí? Desgraciadamente en México hay poca información, pero hay un estudio que hizo el Instituto de Salud Pública en el 2012, donde la incidencia de droga que más se utiliza en este país y principalmente en el Distrito Federal es la marihuana, seguida de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y la cocaína afortunadamente cae en un cuarto lugar, más sin embargo, si lo traspolamos a índices de porcentaje, pues su consumo sigue siendo también alto en este país. Ya lo dijimos, es una benzoilmetilecognina, es un simpático mimético que va a producir la estimulación adrenérgica prolongada, inhibe la recaptación de adrenalina, noradrenalina en los ganglios periféricos y a nivel central inhibe la recaptación de dopamina, serotonina y triptófano y bloquea los canales de sodio, que es lo que le da su capacidad de analgesia. Era lo que decía Mario, se liberan todos los transmisores, dopamina, serotonina, y pasan hacia la parte postsináptica. Sin embargo, cuando estos se bloquean, estos se acumulan en esta parte. Y una vez que la cocaína o los receptores de cocaína bloquea, la liberación de serotonina presináptica se aumenta y esto va a causar un desgaste, que es lo que va a llevar a ese estado de euforia que buscan estos pacientes. ¿Sí? Los efectos eufóricos de la cocaína se pueden deber también a la actividad prolongada de la dopamina en el sistema límbico y de la corteza cerebral. Hay dos formas de la cocaína, que es la forma ácida, que es el cristal, ¿sí? Y la forma alcalinizada, que se hace con agua o agua carbonatada, y que es la que se fuma más a nivel mundial, ¿sí? La absorción transmucosa es muy efectiva, con altas concentraciones plasmáticas de cocaína en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y el uso de cocaína está asociado con el aumento de enfermedades infectocontagiosas como hepatitis, HIV, sífilis, y una de las situaciones que se refiere a este punto es que las mujeres que requieren esta droga, al no tener un medio que comprarla, pues se prostituyen y tienen múltiples parejas sexuales, que aumenta el riesgo de estas enfermedades de transmisión sexual. Una cosa muy importante es que lleva rápidamente a la dependencia física. Su interrupción súbita resulta en fatiga, depresión mental y deseo de la droga. Es metabolizada por las colinesterasas plasmáticas a metabolitos hidrosolubles que se excretan en la orina. Tienen un bajo peso molecular y una alta solubilidad en lípidos que permite una fácil difusión a través de las membranas del organismo. ¿Cuáles son los efectos que se buscan con la cocaína? Pues principalmente euforia, autoplacer, sensación de omnipotencia, placer intenso y excitabilidad. Pero ya lo dijo Mario, esto inicia en una forma muy sencilla y sin embargo se va prolongando y los efectos se van haciendo más severos. A nivel cardiovascular, las principales manifestaciones son taquicardia, hipertensión, arritmias y puede presentarte isquemia miocárdica e infarto. A nivel respiratorio se presenta con mayor frecuencia edema agudo pulmonar, y a nivel bronquiolitis en forma crónica
puede haber hemoptisis, datos de asma y neumotórax y neumomediastino en la forma que se inhala o se esnifa esta droga. A nivel neurológico, los movimientos coroatetoides en extremidades, el chupeteo de los labios y el parpadeo repetitivo, así como alucinaciones y hemorragia intracraneal y convulsiones son muy frecuentes. El frenesí de la cocaína se va a caracterizar por presentar hipertermia, rhabdomiólisis, que va a llevar a insuficiencia renal aguda. Pero independientemente de este frenesí, a nivel renal siempre va a haber proteinuria e infarto renal. Una de las situaciones que nos enfocan a nosotros es qué efectos tiene en la parte prenatal. Pues es una droga frecuentemente usada, afecta el desarrollo embrionario y fetal y hay anormalidades del tracto urogenital. Durante el embarazo hay efectos directos sobre el feto, es una droga que atraviesa rápidamente la placenta con concentraciones elevadas y va a provocar concentraciones elevadas en el feto, va a provocar un aborto espontáneo en los primeros meses hasta en un 38%, incremento en las concentraciones de norepinefrina, aumento de la contractilidad uterina, vasoconstricción de los vasos placentarios, disminución del flujo sanguíneo, que va a llevar a un desprendimiento de placenta del 2 al 15%, hay muerte fetal en el 8% de los casos, ¿sí? Y otra de las cosas es que va a provocar contractilidad uterina a través de los receptores beta-2 del útero, aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, parto y embarazo de pretérmino, y este se da entre un 17 a un 29%. Va a haber retardo en el crecimiento uterino y bajo peso al nacer en un 22 a un 34%, y se van a presentar anomalías congénitas que van del 7 al 40%, malformaciones cerebrales en un 35%, y así anormalidades cardiovasculares en un 4 a un 40%. En el posparto va a haber síntomas de neurotoxicidad, principalmente por una inestabilidad emocional, y esto va a haber síntomas moderados de alucinaciones y que van a requerir medicación antipsicótica. Bueno, ¿qué implica para nosotros tener a una paciente que usa cocaína en forma crónica o tenerla en fase aguda? ¿Sí? Bueno, hay que diferenciar, miren. Ya dijimos que va a presentar hipertensión, proteinuria y convulsiones, que cuando manejamos una paciente obstétrica nos puede confundir con un cuadro de preeclampsia, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a estas situaciones, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial. Y esto va a llevar principalmente a desprendimientos prematuros de placenta y que puede provocar hemorragia obstétrica y que sea una paciente que tenga que ingresar a quirófano de forma urgente. Se puede usar anestesia regional o anestesia general, pero esta se va a asociar con muchas complicaciones dependiendo en qué etapa encontremos a nuestra paciente. La cocaína va a inducir trombocitopenia, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con nuestra anestesia regional. En estas pacientes va a haber hipotensión porque hay la hipotensión se puede acentuar, pero además tenemos resistencia a la efedrina, ¿sí? Hay anormalidades en los niveles de endorfinas y cambios en la densidad de los receptores opioides mio y kappa como resultado de la adicción crónica, que va a aumentar la percepción al dolor en el postoperatorio, aunque ustedes tengan una paciente anestesiada adecuadamente o bloqueada adecuadamente, la paciente va a seguir refiriendo dolor. Otra de las características que tenemos con nuestras pacientes es que los opioides intratecales tienen una duración más corta en las pacientes que usan cocaína, ¿sí? Y esto se da por esa neuroplasticidad que yo les había mencionado a nivel del sistema nervioso central. Durante la anestesia general tenemos que tener cuidado porque se puede presentar hipertensión, arritmias e isquemia miocárdica. El embarazo por sí mismo aumenta la toxicidad cardiovascular de la cocaína, por lo tanto las arritmias pueden ser muy letales. Una cosa que utilizan los ginecos, que es la hidralazina para la hipertensión, puede provocar taquicardia refleja, a lo cual tenemos que estar muy atentos. Y el manejo lo tenemos que hacer urgente con benzodiazepinas y beta bloqueadores de corta duración, el esmolol, ¿sí? También podemos usar nitroprusiato o nitroglicerina. Otra de las importancias es que podemos usar
medicamentos para inducción con propofol y tiopental, ¿sí? El etomidato puede provocar si de por sí provoca fasciculaciones, estas fasciculaciones se pueden acentuar en estas pacientes y por lo tanto lo podemos usar, pero con precaución. Otra de las drogas, y que también son drogas psicodélicas, pues están las anfetaminas y que casi tienen un mecanismo de acción muy semejante, ¿sí? Pero una diferencia es que estos son estimulantes sintéticos, estimulan los receptores alfa y beta, van a inhibir la recaptación de catecolaminas a nivel central y periférico. La MDMA, que es el éxtasis, se absorbe bien por vía oral y desarrolla sus efectos en 30 minutos. Este se puede administrar por vía parenteral y en cuyos casos los efectos van a sufrir variaciones. La metanfetamina también se consume fumada, que es el ice, o esnifeada, ya lo dijimos. Su unión a proteínas plasmáticas es muy escasa, vean, del 15 al 30%, y va a presentar una vida media muy prolongada, sufriendo a nivel hepático metabolitos, siendo su metabolismo hepático. Una de las cosas que tiene el éxtasis y sus derivados son responsables en parte de la neurotoxicidad desarrolladas en el consumo a largo plazo de estos compuestos. Su eliminación es urinaria, incrementándose la función, esta función del pH de la orina, de modo que la acidificación va a acelerar la velocidad de eliminación hasta en un 80%. Aquí, solamente si la cocaína, las anfetaminas fueran la única droga, porque cuando se utilizan otras drogas u otros consumos, la acidificación puede hacer daño renal. Por eso les digo, es que estar muy, muy atentos a todo. ¿Qué consumo de drogas tiene? ¿Qué otras drogas está utilizando nuestra paciente para poder hacer un tratamiento adecuado? Otra de las características que tiene, pues ya lo dijimos, libera serotonina, la serotonina llega a la membrana postsináptica, se vuelve a liberar, vuelve a entrar a la presináptica, pero más sin embargo, vea, lo bloquea el éxtasis. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula la serotonina en esto, les causa la euforia, pero hay un desgaste. Se libera toda la serotonina y toda la dopamina de la membrana presináptica y después estos pacientes tienen una característica así de letargia, de apatía, ¿sí? Y es por esta situación, causa desgaste de los receptores. Estos medicamentos también van a actuar sobre los receptores dopaminérgicos, por lo cual van a provocar anorexia, ¿sí? Vean, hay un estado de hipervigilancia y bienestar en el estado, en la etapa crítica, hay rendimiento y desinhibición, ¿sí? Muchos lo hacen como para poder estudiar, para poder manejar distancias más prolongadas, para tener una actividad sexual más rendidora, etcétera, pero sin embargo tiene consecuencias muy deleterias. Se asemeja a la cocaína y tiene casi la misma sintomatología. A nivel respiratorio hay broncodilatación y el consumo crónico puede provocar fibrosis pulmonar. A nivel neuropsiquiátrico hay trastornos locomotores en forma de síndromes coreiformes, hay ansiedad, agitación, alucinaciones, delirio, cefalea, convulsiones y se puede dar datos de hipertensión endocraniana con accidentes vasculares cerebrales, hemorragia y edema cerebral. También a nivel renal causa insuficiencia renal. Pero aquí es muy importante, estos pacientes posterior al consumo tienen la necesidad de ingerir cantidades hasta 3-4 litros de agua, entonces esto les va a provocar alteraciones electrolíticas, principalmente hiponatremia, ¿sí? O cuando se dan los casos de rabdomiólisis puede haber hiperpotasemia, que también es muy importante para nosotros estas situaciones. Pero otra de las cosas que estos pacientes pueden tener también enfermedades de transmisión sexual, celulitis y endocarditis, y pueden llegar con datos de choque séptico muy franco. Bien, ¿qué nos importa a nosotros en cuanto al embarazo? ¿Sí? Ya lo decía, hay que ver si ellos utilizan otras drogas ilícitas, van a incrementar los defectos congénitos si la exposición se realiza en el primer trimestre, ¿sí? En el posparto va a haber datos de abstinencia neonatal muy marcados, ¿sí?
Generalmente, vean, son embarazos no deseados, embarazos en la adolescente, y ya lo dijimos, se sigue dando el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Durante el embarazo también va a dar retardo en el crecimiento fetal, lesiones cavitarias cerebrales en el feto y neonato, y esto es secundario a datos de isquemia cerebral que se presentan y quedan estas cavidades en el cerebro del bebé. Puede provocar atresia biliar, hay riesgo de muerte fetal muy elevado, hemorragia cerebral tanto en la paciente como en el producto. Y una cosa muy importante es que también, dependiendo del estado del paciente, del cuidado que él mismo se tenga, pero bueno, son pacientes que no van a tener una rutina de ejercicio, ni van a tener tampoco hábitos higiénico-dietéticos adecuados, entonces van a tener anemia, se puede presentar hipertensión gestacional, ruptura prematura de membranas, hay meconio, y hay datos de embarazo pretérmino, sufrimiento fetal y desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Las anfetaminas son transferidas a través de la circulación materno-fetal y los derivados son detectables en cordón umbilical, placenta y líquido amniótico. Otra de las consecuencias que tiene en el producto son daños en el aprendizaje y la memoria, y hay un retraso en el desarrollo motor muy marcado. ¿Qué implicaciones anestésicas tenemos? Pues bueno, ya lo vimos, al igual que la cocaína, pero aquí la anestesia regional puede ser una opción, pero el bloqueo simpático provocado por nuestro bloqueo puede precipitar hipotensión muy severa. La respuesta al tratamiento con vasopresores es impredecible en estos pacientes, hay que estar muy atentos y basarlos en forma muy espaciada. Otra de las características es que los efectos psicodélicos de estas anfetaminas puede afectar la conducta del paciente e interferir en los cuidados periparto. Esto es, la paciente puede tener ansiedad y crisis durante el trabajo de parto, ¿sí? Durante la anestesia general hay que evitar halogenados. Bueno, anteriormente aquí se hablaba de alotano, que sabemos que iba a sensibilizar al miocardio por las catecolaminas y el isoflorano provocaba vasoespasmo. Entonces, actualmente podemos usar sevoflurano, ¿sí? El consumo agudo de anfetaminas va a incrementar los requerimientos de agentes anestésicos inhalados y en contraste el consumo crónico disminuye los requerimientos del halogenado, ¿sí? Hay efectos cardiovasculares adversos, incluyendo paro cardíaco, y esto se ha reportado durante la cesárea con ambos tipos de anestesia. Vean, la Sociedad Canadiense de la Obstétrica y Ginecología Canadiense reporta en sus guías de práctica clínicas, con esta, donde está la referencia bibliográfica, que vamos a hablar ahora de opioides, perdón. La adicción a los opioides se da en una forma muy rápida, entre 10 a 14 días, y más si el fármaco es administrado continuamente y en forma gradual, ¿sí? La paciente, una de las características de los opioides es que nuestros pacientes, ya lo dijimos, pueden presentar datos de sobredosis, de abstinencia. El abuso o dependencia de los opioides durante el embarazo está asociado con una morbilidad y mortalidad obstétrica alta. Afecta la absorción o utilización de los nutrientes ingeridos. Va a aumentar el riesgo de infecciones sistémicas, endocarditis, flebitis, enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis. También otra de las cosas aquí, hepatitis B, hepatitis C, y algunos hablan de virus de Epstein-Barr también. Va a aumentar la incidencia de ansiedad, depresión, psicosis y cambios en la personalidad y delirios de paranoia, persecución. Vean, esto es un estudio que me gustó, que es del Anesthesiology del año pasado. Entonces ellos se dieron a la tarea de investigar desde el 2007 al 2011 todas las pacientes a nivel nacional que fueron sometidas a cesárea. Y lo que ellos descubrieron, pues bueno, que la incidencia y la prevalencia del consumo de opioides pues se eleva bastante, vean, ¿sí? Y aumenta casi en un 126%, principalmente en edades tempranas. Una cosa que ellos realizaron es que encontraron que hay una mayor riesgo o mayores complicaciones en las pacientes que
todavía consumen los opioides 7 días antes de ingresar al hospital, ¿sí? Y se va a dar principalmente por muerte durante su estancia hospitalaria, paro cardíaco, hay restricción en el crecimiento uterino, hay desprendimiento de placenta, la estancia se prolonga más en estas pacientes, el embarazo pretérmino, oligohidramnios, el riesgo de transfusión o la prevalencia para transfundir a estas pacientes también es alta, muerte fetal también es alta. Entonces, todos estos casos lo hicieron en ese periodo. Y vean, ellos también hacen una diferencia entre las pacientes hospitalizadas con dependencia o abuso de opioides y en las que no tenían. Y entonces se ve que también las complicaciones se dan más en las pacientes que tienen abuso o dependencia de esta droga, con las mismas características. Una cosa que ellos mencionaban es que preeclampsia o eclampsia no se llega a presentar en estas pacientes, pero todavía siguen haciendo estudios en relación a esto. Bueno, la heroína. Yo no quería ponerle heroína porque la heroína en México es poco común, mas sin embargo los últimos reportes de toda la situación política es que la mayor cantidad de heroína que se consume en Estados Unidos es procedente de México, ya no es de Afganistán. Entonces, si hay una lucha contra el narcotráfico y la heroína se queda en este país, pues hace un efecto rebote, va a haber mayor consumidores de heroína en este país, porque ya no va a pasar a los Estados Unidos. Tiene un inicio de acción rápido y es altamente adictiva, tiene una vida media corta, se va a caracterizar por un comportamiento compulsivo y de dependencia física y tolerancia, provoca síndrome de abstinencia, el cual se va a desarrollar dentro de las primeras 4 a 6 horas de su uso y puede progresar hasta 72 horas, y generalmente puede desaparecer en una semana. El deseo de la droga se va a asociar con lagrimeo, rinorrea, bostezos y piloerección. La sensación que se busca es una sensación de placer, ¿sí? Y los opioides de acción prolongada, como la metadona, son útiles en el síndrome de abstinencia y se va a presentar… no, mentira. Los opioides de acción prolongada, como la metadona, el síndrome de abstinencia que se presenta con este fármaco está entre las 24 y 36 horas de uso y puede durar varias semanas. Bueno, el Comité de Opinión de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia dice que la prevalencia de su uso es muy alta y va del 1 al 21%. En el embarazo incrementa hasta 6 veces más el riesgo de presentar complicaciones obstétricas, va a presentar retardo en el crecimiento intrauterino, sangrado vaginal en el 3er trimestre, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y el bebé puede fallecer. Hay aborto espontáneo en el 1er trimestre del embarazo, pero aquí algo bien importante, aquí ya se puede darle desintoxicación a partir del 2º y 3er trimestre del embarazo, ¿sí? ¿Cómo? Con un opioide de sustitución, que es la metadona principalmente. En el posparto, el bebé puede presentar síndrome de muerte súbita, ¿sí? Hay datos de abstinencia neonatal y vean la incidencia tan alta, el 50 al 95%, 24 horas con la heroína, 48 a 72 horas con la metadona y dura hasta un máximo de 4 semanas de edad se puede presentar, ¿sí? Y el neonato tiene un bajo peso al nacer. Las guías de práctica clínica de Australia y Nueva Zelanda, ellos utilizan como analgésico, como opioide sustituto, la metadona principalmente, porque tiene una mejor tasa de retención en el tratamiento. Esto es, va a mejorar las condiciones de la paciente, por lo tanto va a permitir que ella tenga continuidad y seguimiento durante su embarazo, va a tener mejor nutrición, va a disminuir la incidencia de muerte neonatal, los riesgos de ruptura prematura o de parto pretérmino también se van a disminuir, ¿sí? Y además otra de las cosas es que sin riesgo de precipitar abstinencia y tienen pacientes con un alto nivel de tolerancia a los opioides, ¿sí? Ellos también refieren que pueden usar buprenorfina, ¿sí?
Aquí el síndrome de abstinencia es menos grave, va a reducir el riesgo de sobredosis durante la inducción anestésica y reduce el riesgo de sobredosis en las mujeres que también utilizan sedantes o depresores del sistema nervioso central, reduce el riesgo de sobredosis en los niños expuestos a dosis para llevar a casa, ¿sí? Una cosa muy importante, la buprenorfina ya no la utilizan si ellos, ¿sí? Si el paciente ya tomó buprenorfina previamente. Y aquí está la referencia donde la pueden bajar gratis y está muy bien documentada, habla de todo el tipo de drogas, lo que hacen los australianos en su país donde la incidencia es muy alta para el consumo de drogas y les va muy bien. Ellos, como lo decía Mario, desde el inicio, desde el que captan a la paciente, aquí como ya lo dijo, son situaciones de índole legal, ¿no? Por ejemplo, aquí Estados Unidos también dice, si detectas a una paciente, avisas a los servicios sociales. En México no lo hacemos y no podemos hacerlo, porque además es la voluntad de la paciente. Y en Australia detectan a la paciente, la llevan a un control prenatal, la llevan con apoyo del gobierno y una serie de situaciones hasta el final de su embarazo. ¿Qué implicaciones tenemos? Bueno, ante todo, nosotros tenemos que evitar el síndrome de abstinencia, tenemos que continuar con la dosis de metadona durante el trabajo de parto, tenemos que evitar la administración de opioides antagonistas o agonistas antagonistas para evitar esto, y el uso de alfa-2 agonistas, la clonidina, nos permite tener un buen control en estas pacientes. La anestesia regional incrementa la tendencia de la hipotensión arterial, está contraindicada en pacientes con SIDA, que tienen infección del sistema nervioso central y que tienen una desmielación progresiva secundaria al HIV, ¿sí? La anestesia general va a dar inestabilidad hemodinámica, está indicada cuando hay inestabilidad hemodinámica, coagulopatía o sepsis. La desnutrición, la deshidratación y enfermedades hepáticas, en estos casos requerimos ajustar la dosis de fármaco estabilizada a nuestro paciente para llevar a cabo nuestro procedimiento anestésico. Y una de las características que tiene, si usan opioides por vía intravenosa en forma crónica, pues van a tener flebitis, lo cual va a dificultar accesos para intravenosos periféricos. Una cosa es muy importante, cuando el paciente llega en la fase aguda, los opioides disminuyen las concentraciones de anestésicos generales, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que evitar la sobredosis de opioides. Los podemos usar y posteriormente esto lo veremos con la doctora. El uso crónico de opioides lleva a tolerancia cruzada con otros depresores del sistema nervioso central, lo cual va a incluir a nuestros agentes anestésicos, ¿sí? Esto también se da con el dolor postoperatorio exagerado por esta situación, ¿sí? Porque va a provocar una estimulación crónica del receptor y una disminución en la producción de péptidos opioides endógenos. La analgesia epidural continua con anestésico local y adyuvantes es muy adecuada para analgesia postoperatoria. Y una cosa muy importante, el uso de medidas universales para protección del personal de salud es muy importante. Los alucinógenos. Actualmente aquí dentro de los alucinógenos los más representativos son estos, mas sin embargo los jóvenes, ya lo decía Mario, utilizan ketamina, ácido aminobutírico, ¿qué más? Lo combinan el ácido lisérgico o la feniciclidina, ¿sí? Y esto van a provocar alucinaciones que distorsionan la percepción de sonidos e imagen corporal, la sinestesia, esto es tocan lo que hablan y hablan lo que oyen, ¿no? Entonces se distorsionan totalmente los sentidos. Provoca una dependencia psicológica muy alta. Hay una estimulación del sistema simpático que va a provocar taquicardia, hipertermia, hipertensión y midriasis. Los efectos de la ingestión de la droga, por lo general se presentan entre 1 y 2 horas con una duración aproximada de 12 horas. Y bueno, en este artículo del 2004 ya se habla principalmente, ¿no? Y aquí hablan también del Roinol, ¿sí? Afortunadamente el gamma hidroxibutarato pues ya lo sacaron del mercado, solamente en Alemania se sigue utilizando como anestésico, ¿sí?
Y las características psicológicas de la intoxicación incluyen la ansiedad, ataques de pánico, alucinaciones y un temor exagerado, ¿sí? La sobredosis de alucinógenos no se ha asociado con el riesgo de muerte. Y aunque estos pacientes llegan a tener lesiones durante ese periodo de excitabilidad, que de momento dicen, bueno, yo tengo una herida, pero no me duele, no nada, y esto es porque estos tienen propiedades de analgesia intrínseca porque actúan sobre los receptores alfa-2 agonistas, ¿sí? La exposición prenatal a estos psicoestimulantes es asociada con el retardo en el crecimiento intrauterino en un 32%, trabajo de parto y parto pretérmino en un 43%, el tinte meconial de líquido amniótico en un 30% y en un síndrome de abstinencia neonatal en un 27%. ¿Sí? El procedimiento anestésico quirúrgico puede desencadenar pánico en estos pacientes, por lo cual tenemos que estar muy atentos y podemos usar aquí benzodiazepinas o en su defecto alfa-2 agonistas. Estos fármacos también van a provocar inhibición de la colenesterolasa plasmática y por lo tanto van a provocar prolongación de ciertos relajantes musculares, ¿sí? El riesgo de desregulación autonómica es muy alta y amplias fluctuaciones se pueden dar en la presión arterial. La taquicardia se debe evitar, ya que estos pacientes corren un riesgo muy alto de cardiomiopatía, vasoespasmo cerebral y coronario. Presentan una respuesta exagerada a las drogas simpático-miméticas y pueden presentar arritmias, entonces aquí hay que tener muy en cuenta con la efedrina y otras sustancias para mejorar la estabilidad hemodinámica, ¿sí? Prolongan el efecto analgésico y de depresión de otros opioides y aquí también hay que tener un manejo adecuado de líquidos y equilibrio ácido-base con las mismas características que habíamos mencionado para las anfetaminas. La marihuana, bueno, la marihuana o cannabis sativa es actualmente la droga de más uso aquí en nuestro país, ¿sí? Tiene una serie de más de 60 cannabinoides, pero sin duda alguna el tetrahidroxicannabinol 9 es el más potente, cruza la barrera placentaria fácilmente. En el embarazo, vean, se utiliza del 9.5 al 27%, o sea que es muy alta. Es altamente liposoluble, su vida media es de 56 horas, pero se disminuye en consumidores habituales. Se acumula en la grasa corporal, prolonga la vida media hasta 7 días y ya lo dijimos, por lo tanto las concentraciones en el feto van a ser muy elevadas. Su metabolismo hepático lleva a cabo 20 metabolitos, los cuales tienen propiedades psicoactivas, ¿sí? Sus efectos principales incluyen euforia, alteraciones de la sensibilidad y percepción, y al igual que las funciones cognitiva y psicomotora. Hay congestión conjuntival, hay ansiedad, aumento del apetito y resequedad de la boca. Bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Bueno, efectos inconsistentes. Aquí todavía se habla de que si provoca aborto. Los estudios no han determinado nada, se siguen haciendo los mismos para investigar esto, pero probablemente es una causa de aborto en el primer trimestre del embarazo. En el neonato, pues bueno, se afecta el neurodesarrollo, provoca intranquilidad, hay aumento de los temblores finos y sobresaltos, aumenta la actividad mano-boca y hay cambios en los patrones de sueño de estos bebés, ¿sí? A largo plazo hay trastornos del sueño, trastornos de la conducta, falta de atención, impulsividad e hiperreactividad, delincuencia y ansiedad, ¿sí? Los efectos maternos, va a disminuir su uso crónico, disminuye el flujo uteroplacentario y provoca retardo en el crecimiento uterino. Hay alteraciones del eje hipófisis suprarrenal y la producción hormonal con efectos adversos en la fertilidad y en el embarazo. Hay supresión de la ovulación y alteraciones en la producción de estrógenos y progestágenos a nivel placentario, ¿sí? A largo plazo hay cambios en el sistema respiratorio. Estos pacientes llegan a presentar bronquitis, metaplasia escamosa y enfisema. Y puede haber una supresión de la respuesta inmunitaria mediada por células. ¿Qué consideraciones anestésicas? Bueno, generalmente el cannabis
va a provocar a nivel cardiovascular principalmente depresión miocárdica y taquicardia, perdón. Hay aumento de los efectos de los hipnóticos y sedantes, hay tolerancia cruzada con las benzodiazepinas y los barbitúricos, va a potencializar los efectos de los halogenados y hay que evitar el uso de estos fármacos, ketamina, atropina y efedrina, cuando el paciente está con el consumo agudo. Y otra cosa muy importante, hay que valorar la vía aérea en estos pacientes porque pueden tener edema uvular y pueden llevar a cabo, podemos tener con nosotros a un paciente con vía aérea difícil. Alcohol, ya lo tocó Mario, solamente hablar que los niveles de 25 miligramos por decilitro son asociados con alteraciones en la coordinación y en la cognición. Cuando se habla de intoxicación, los niveles de alcohol son mayores a 100 miligramos por decilitro. Esto va a aumentar la intoxicación aguda, aumenta la acidez y el volumen del jugo gástrico, con mayor riesgo de broncoaspiración en nuestros pacientes, ¿sí? Los efectos de supresión se manejan con benzodiazepinas o agonistas alfa-2 adrenérgicos, o en su caso, la ingesta de alcohol. Cuando nuestros pacientes presentan delirio tremens, estamos ante una urgencia, ¿sí? Otra de las cosas es que estos pacientes, por la misma situación de desnutrición y consecuencias del alcohol, tienen disfunción hepática, van a tener hipoproteinemia, hipoalbuminemia y pueden presentar datos de falla cardíaca derecha. Hay resistencia a las acciones de los fármacos a nivel central y en ellos hay que evitar concentraciones elevadas de halogenados. ¿Qué complicaciones? Bueno, al igual que todos, ¿sí? Si la madre toma mucho, el feto va a tener los mismos niveles sanguíneos, ¿sí? Va a haber desnutrición, va a haber enfermedad hepática, coagulopatía, varices esofágica, pancreatitis, alteración en el metabolismo de las drogas, pueden presentar cardiomiopatía, hay depresión y problemas sociales asociados, ¿sí? Durante el embarazo el feto puede sufrir efectos teratogénicos, hay aborto espontáneo, hay incremento en la morbimortalidad materna y hay muerte súbita neonatal hasta en un 18%. Se puede presentar síndrome de abstinencia caracterizado por estas situaciones, después de 6 a 48 horas de haber suprimido el alcohol. En el bebé a largo plazo, si hay síndrome de muerte súbita del infante, hay alteraciones físicas y mentales de la conducta e incapacidad para el aprendizaje. Y el síndrome de alcohol fetal se va a caracterizar por retraso mental, anormalidades musculoesqueléticas, cardiovasculares y genitourinarias, y esta es una de las características de esas fases de estos bebés. Bueno, de las drogas que también a lo mejor no son ilegales y que más se usan, es la nicotina. Vean, el 8% de las mujeres han fumado antes del embarazo, el 30% de las mujeres fuman durante el embarazo, ¿sí? La nicotina va a disminuir el flujo uteroplacentario y va a provocar hipoxia fetal. Hay incremento en la prevalencia de enfermedad vascular periférica, enfermedades a nivel coronario, y aumenta 3.5 el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio. El cigarro, el humo del tabaco tiene 100 sustancias químicas detectadas, ¿sí? Y estos carcinógenos encontrados en el humo del tabaco atraviesan fácilmente la placenta. Y como característica es que este metabolito específico del tabaco, que es el NNK, se ha detectado en la orina en 71% de los recién nacidos de madres que fuman, ¿sí? Se van a presentar cambios anatómicos placentarios desde la 9ª semana de gestación, caracterizados por engrosamiento de la membrana basal del trofoblasto, necrosis focal e hipertrofia. La nicotina también va a provocar datos de infertilidad, dismenorrea y aumenta la incidencia de embarazo ectópico en las mujeres que fuman. En el neonato, ¿qué pasa? Efectos prenatales, aborto espontáneo, trabajo de parto pretérmino, se puede presentar placenta previa, en su defecto desprendimiento de placenta, hay retardo en el crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. En el neonato hay incremento en la mortalidad perinatal y puede haber muerte neonatal súbita. Al efectos a largos plazos, bueno, estos niños van a tener asma en la infancia, bajo peso al nacer, síndrome de muerte súbita en la infancia, también van a tener problemas de conducta, trastornos de déficit de atención e hiperactividad,
y por lo tanto conductas adictivas, principalmente hacia esta misma nicotina. Como último, la cafeína es una metilxantina y el 80% de todas las mujeres en edad reproductiva toman diariamente bebidas con cafeína, ¿sí? Esta va a atravesar rápidamente la placenta, causa aborto espontáneo cuando las cantidades de esta cafeína llegan a los 300 miligramos diarios. Va a provocar retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, provoca arritmia fetal, es una de las causas, de las terceras causas que va a provocar arritmia fetal, va a provocar disturbios en el desarrollo del sistema nervioso central del neonato y vean, la exposición a la cafeína en el periodo prenatal provoca reducción de la fertilidad por falla de la implantación de los blastocitos. Los síntomas de abstinencia se presentan durante el trabajo de parto, ¿sí? Y va a ser caracterizado principalmente por cefalea. Y aquí es muy importante, si ustedes tienen una paciente que ya la hayan bloqueado y va a presentar datos de abstinencia por cafeína, va a presentar cefalea, entonces su diagnóstico diferencial es muy importante con el de una punción de dura madre. Pero una cosa que va a ser es una ansiedad muy marcada, se puede acompañar de náusea y vómito y de achaques musculares generalizados. Los solventes. Este es otro problema en esta ciudad y en este país. El más frecuente pues, es el tolueno porque es la base de muchos pegamentos, de muchas pinturas, de muchos limpiadores, etcétera. Y este va a afectar el sistema nervioso central. Lo que va a provocar es una euforia transitoria. Su abuso va a provocar principalmente arritmias cardíacas, irritación bronquial, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, va a causar daño hepático, provoca hipertensión pulmonar, metahemoglobinemia, edema pulmonar y puede provocar en forma aguda muerte cerebral. En exposición crónica hay degeneración del sistema nervioso central, principalmente del cerebelo y atrofia cerebral difusa. Durante el embarazo se asocia con parto pretérmino, retardo en el crecimiento uterino, mortalidad materna y fetal. Hay que vigilar en estos pacientes datos de infarto agudo del miocárdico y son pacientes que tienen una labilidad de la presión arterial muy marcada. Esto va a provocar la incidencia del aumento de náusea y vómito que nos puede llevar a una broncoaspiración y tenemos que tener mucho cuidado con el dar antieméticos y procinéticos para evitar esta situación y cuidar nuestra vía aérea. Cuando se puede usar anestesia regional, pero podemos tener a un paciente combativo, el cual podemos manejar con algún sedante, alguna benzodiazepina. Y bueno, eso sería todo. Gracias.